voy a estar predicando acerca de lo que es oír el consejo de un padre. El tema de hoy es el consejo de un padre. Oír el consejo de un padre. Amén. ¿Y cuántos saben que Dios es nuestro Padre? Amén. Hemos venido hablando acerca de y predicando acerca de la paternidad de Dios. Amén. Di conmigo fuerte: Dios es mi Padre. Amén. La paternidad proviene de Dios y Dios nos enseñó a nosotros la imagen, nos dio la imagen por medio de Jesucristo de lo que es ser un padre conforme a las Escrituras. Pero aquí Pablo, el apóstol, en el capítulo 2 de Timoteo, le habla a su hijo en la fe. Timoteo, hijo en la fe de el apóstol Pablo. Y le dice en el versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Lo escucharon bien? ¿Lo leyeron? Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Pablo, como padre, le está hablando a su hijo en la fe, Timoteo, y todo este libro de Primera y Segunda de Timoteo, vemos los consejos que un padre le puede dar a su hijo. Amén. Y esto es algo tremendo, porque muchas veces no sabemos reconocer el valor que tienen los consejos de un padre a sus hijos, ¿verdad? Ya sea hijos espirituales, hijos en la fe, como en lo natural. No todos los padres damos buenos consejos a nuestros hijos. Muchas veces erramos en aconsejar a nuestros hijos en una forma diferente o distinta al modelo que es la palabra de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 4, Salomón dijo: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Versículo 2: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi padre, y él me enseñaba y me decía, aleluya, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, ni la dejes y ella te guardará. Ámala y conservará, y te conservará. Amén. Vemos en este libro de Proverbios los consejos de un padre hacia un hijo y la importancia que tiene la palabra sabiduría, porque la sabiduría se obtiene a través de oír el consejo. La sabiduría no proviene de tu propia experiencia, sino de aprovechar de la experiencia de otro quien te ama lo suficiente para hacerte saber lo que aprendió en su propia experiencia, de manera que no tropieces con lo que él tropezó, de manera que aproveches esa experiencia en cabeza ajena a tu favor. ¿Qué es ser un hijo espiritual, un hijo natural? En las ambas connotaciones tiene el mismo sentido de razón de tener un padre. Muchos de nosotros no hemos conocido este modelo de paternidad, pero estando en Cristo, nosotros debemos entender de qué manera Dios nos aconseja. Y nos da padres espirituales, nos da padres en la fe, nos da padres en lo natural, pero toda la paternidad, ya sea espiritual o natural, proviene de Dios, que es nuestro Padre eterno.
Amén. Entonces la paternidad es importante y tener identidad de hijo también. Porque no todos aprendemos a tener o asumir la posición y la identidad de un hijo. ¿Verdad? Un hijo es alguien que reconoce a un padre y reconoce que el padre no fue puesto sino con el propósito de ser la imagen de Dios visible con quien nos podemos relacionar en esta vida. Y esa es la encomienda para nosotros, todos nosotros como padres, ambos padres y madres, ¿verdad? Estoy hablando ya en un contexto general de padres, para este tiempo especialmente en que nosotros debemos retomar esta posición de aconsejar y enseñar a nuestros hijos, no conforme al modelo del mundo, sino conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque eso es sabiduría. Sabiduría es no tratar de descubrir cosas que ya fueron descubiertas antes que usted. Antes de que usted y yo naciéramos, ya la palabra de Dios había sido escrita y expresada por otros que habían vivido experiencias semejantes a las nuestras. ¿Para qué? Para que seamos sabios y entendidos. Y busquemos la solución y el camino de lo que nos está pasando en la palabra de Dios. Por eso que la palabra de Dios es nuestra lumbrera, es nuestra lámpara. Aleluya. Porque nos podemos dejar guiar de ella. Ella nos guiará. Ella nos va a dirigir. ¿Para qué exponernos a experimentar cosas que ya fueron experimentadas por otros? Solo por el mero hecho de tener nuestra propia experiencia. Eso se llama lo contrario de ser una persona sabia, es ser necio. El necio no oye consejo. Esa es la definición de una persona necia. No escucha los consejos y hace lo que le viene en gana. No se deja aconsejar. Entonces quedamos en esa condición de aprender por nuestra propia experiencia. Aprendemos, pero aprendemos de una manera fuerte. Pero la sabiduría nos ayuda a entender de que hay una mejor manera de aprender y es escuchando el consejo de nuestros padres. Alabado sea Cristo, a su nombre dele gloria. Y venimos de un mundo con un diseño diferente. Yo también, cuando a medida que fui creciendo, fui reconociendo la imagen de un padre y lo importante que es tenerlo. Especialmente en los caminos del Señor, tener un padre en la fe. No solo un pastor puede guiarte a Cristo. Un pastor te puede predicar y te puede enseñar la palabra de Dios. Pero no todos los pastores somos padres espirituales, padres en la fe. Porque es diferente el término pastor a padre. Un pastor no necesita aconsejarte. Un pastor lo que necesita es predicarte la palabra. Es guiarte por la palabra, pero los consejos de un padre, estar contigo en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, es el trabajo de un padre. Es uno que te consuela, que te soporta, que está contigo, que no te abandona, que es fiel contigo en las buenas y en las malas, siempre está ahí. Ese es el padre. Pero el padre busca de igual manera transmitirte esa palabra de sabiduría. Entonces Pablo en su llamamiento apostólico escogió a Timoteo, que es el versículo básico para este mensaje, porque Pablo le dice a Timoteo nuevamente con el versículo que empezamos, lo que has oído de mí, lo que has oído de mí. Esto me enseña a mí a reconocer que si yo tengo un padre espiritual o en la fe, tengo que saber lo que mi padre está hablando. Si yo estoy prestando atención a otra palabra o a otro mensaje, entonces tengo que revisarme a ver si es que verdaderamente la voz que estoy escuchando la estoy recibiendo como si viniera de un padre en la fe
o de un otro simple predicador. Es importantísimo que yo me identifique con la voz que estoy escuchando como si fuera la voz de un padre que no solo predica, sino que está predicando para aconsejarme. De esta manera le está hablando Pablo a Timoteo. No sé cuántos se identifican con esta figura de paternidad. Él no le está hablando a una oveja de su congregación. E inclusive le está llamando hijo. Tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo. Hijo mío. ¿Cuál es esa conexión, esa relación que tiene este apóstol, evangelista, predicador, con este joven ministro? Le está diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Amén. Y todos ustedes saben que la gracia proviene de Dios, es lo que es el favor inmerecido, ¿verdad? Ese perdón inmerecido que Dios nos da. Es una expresión de gracia, porque misericordia es no recibir lo que te mereces, pero gracia es recibir lo que no te mereces. ¿Se da cuenta la diferencia? En misericordia usted no está recibiendo lo que se merece, pero con la gracia usted está recibiendo lo que no se merece. Y lo que no nos merecemos es la salvación tan grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el reino, a Él sea el poder, porque somos salvos no por obras nuestras, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Y en este consejo de Pablo le está diciendo, esfuérzate en la gracia. No en la religión, no en las obras de los hombres, sino en la gracia, que es en Cristo. Un consejo sabio de un padre hacia su hijo, ¿verdad? Porque muchos en este tiempo se están apartando de la gracia, tal vez porque nunca la conocieron. ¿Sabe que usted necesita conocer y experimentar la gracia? Nosotros necesitamos encarecidamente recibirla, entenderla y vivir por ella. Porque todo aquel que quiere justificarse ante los ojos de Dios con sus propias obras buenas que haga, no ha conocido la gracia de Dios. La gracia de Dios se conoce cuando después que usted ha intentado ser bueno ante los ojos de Dios, llegó a la conclusión de que no se puede. Que por más que el hombre intente ser justo y justificarse por sus buenas obras ante Dios, no somos capaces de lograrlo. Si usted no entendió este pedacito, usted no ha recibido la gracia. La gracia es para aquellos que hemos sido ejercitados en intentar ser justificados ante Dios por nuestra propia buena conducta. Hay gente que dice, yo merezco ser bendecido porque yo soy bueno. Soy buen hijo, soy buen padre. ¿Bajo qué términos declaramos ser buenos? Bajo tu propia justicia. Pero ante la justicia de Dios, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, que ninguno somos justos delante de Dios, porque todos nos hemos apartado de Dios y nos hemos descarriado como ovejas, y no hay justo en el mundo ni aún. De manera que si ustedes y yo estamos creciendo en la gracia, también debemos haber entendido lo que es renunciar a ser justificados por nuestras propias obras o esfuerzo humano. Crecer en gracia significa recibir lo que no te mereces, lo que yo no me merezco. Yo soy salvo, no porque me lo merezco, porque bastante malas que eran y todavía pueden ser mis obras ante Dios, pero soy salvo, no por mis obras, sino por gracia. ¿Estamos entendiendo esto? Eso es gracia, recibir
lo que no te merece. Dios te llama su hija, su hijo. Te pregunto, ¿te lo merece ser hijo de Dios? ¿Te merece ser llamada hija de Dios? Nos merecemos estar sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús, aleluya, por nuestras propias obras o por la gracia que es en Cristo Jesús. No nos merecemos estar ahí, pero la verdad es que lo estamos. Qué interesante este asunto de gracia. Esto que nos lleva a otro nivel. Porque si entendemos la gracia, entonces sabemos que nuestra salvación y nuestra comunión con Dios no se debe a mi buena conducta. No se debe a mi ayuno ni tampoco a mi oración. Porque eso significaría creer que yo me gané el tener comunión con Dios por mi sacrificio de oración, por mi obediencia a Dios, por doblar mis rodillas o por el ayuno que practico. Si alguien se hace merecedor de su justificación ante Dios, de la gracia de Cristo, se ha caído. Silencio en la casa. Diga conmigo, la gracia de Dios es gratuita. Pero le costó todo a Dios. ¿Entendió eso? La gracia de Dios es gratis para nosotros, pero a Dios le costó la vida de su unigénito Hijo Jesucristo. Yo creo que esto no es razón para estar tristes. Esto es razón para estar alegres. Esto es razón para estar contentos, porque de la forma como que somos salvos y justos ante Dios, qué bueno es que no dependa de mí. Porque así estoy seguro y tranquilo que jamás podré hacer algo que me descalifique de perder lo que ya recibí, porque nunca me lo gané por mi propio esfuerzo. Alabado sea Cristo, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por lo tanto, nuestra salvación, tuya y mía, es por gracia y no por obras, para que nadie se jacte. Escuchó la palabra jactancia. La palabra jactancia es cogerse el crédito de las buenas obras para tu propio esfuerzo. Yo soy un buen papá, por eso que las cosas en mi casa marchan bien. ¿A quién le estoy dando la gloria? A Dios. A mí mismo. Lo que estoy haciendo es, me estoy jactando de las obras que hago, pero al hacerlo, al mismo tiempo, estoy desacreditando, deshonrando a Dios. Eso es lo peligroso de no entender la gracia. La gracia es recibir lo que no me merezco. Si alguien se cree merecedor de la salvación, no hemos entendido lo que Pablo tan esforzadamente y tan magistralmente enseña en el libro de Romanos. Tenemos que entender la gracia. El Señor me detuvo aquí por esta razón, porque hay cosas que no se entienden cuando miramos las cosas o la mente de Dios desde una perspectiva equivocada o anticuada. Querer entender la mente de Dios desde una mente no renovada al nuevo pacto y a la gracia en Cristo Jesús es haber no entendido a Dios y es estar pensando en una forma equivocada porque estamos mirando la mente de Dios desde un lugar equivocado. Entonces, la mejor manera de entender la mente de Dios es estar en el lugar correcto, y el lugar correcto se llama estar en Cristo. Estar en Cristo. Cuando estamos en Cristo, el yo está muerto, crucificado. Ya el yo murió. Cuando estamos en Cristo, ahora la nueva vida
en Cristo que yo recibí es la que vive en mí y la que produce los cambios en mi vida, la que produce los frutos y las cosas buenas que acontecen en mi vida. No se debe a mí, sino al que vive, a la vida que he recibido, que es Jesucristo mismo en nosotros. Alabado sea su nombre. Entonces Pablo le sigue diciendo: lo que has oído de mí. Esto era lo que predicaba Pablo. Pablo decía: imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pero decía: imítenme a mí, porque como humanos, como gente, necesitamos un modelo terrenal a quien imitar. Hoy día la imagen paternal es escasa. No abunda la imagen paternal. Por lo tanto, es alarmante que una generación no tenga la figura paternal muy clara, muy definida, muy entendida y sobre todo capaces de producirla, de trabajar para proyectar la imagen paternal. Y una de las figuras es el consejo. Tal vez nosotros no podemos darle dinero a nuestros hijos, pero sí le podemos dar buenos consejos. Y el mejor consejo que le podemos dar a esta generación se llama el temor reverente a Dios y la palabra que no pasa, sino que permanece de generación en generación para siempre. Amén. A Él sea la gloria. Porque ustedes y yo pasaremos. Aleluya. Nosotros estamos aquí de pasada, pero hay alguien que estará siempre en este mundo y probablemente esté también con tus hijos, tus nietos y tus futuras generaciones. Y eso es Dios y su palabra. Hay una exhortación importante para nosotros. ¿A quién estamos imitando? ¿A quién le estamos prestando nuestra atención? ¿A quién estamos escuchando? Y lo que estamos escuchando, ¿lo estamos oyendo con la intención de practicarlo o solamente como un pasadía o un simple entretenimiento? Si no estamos conscientes de que no estamos llamados solo a escuchar a un pastor, sino a un padre en la fe. Y un padre en la fe es aquel que comparte sus experiencias, caídas, derrotas, procesos de transformación, no solo para entretenerte, sino para darte un consejo que te haga ser sabio cuando tú los oyes y los pones por obra. Por eso es importante que miremos esto, como Pablo trata a Timoteo. No le está diciendo ni preguntando si tú quieres o te parece bien hacer lo que has oído de mí, lo haces. Le está diciendo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos. ¿Quién es una persona idónea? Es uno que reúne las condiciones necesarias para enseñar a otros. ¿Se dio cuenta en qué está descansando las generaciones que vienen después de nosotros? En lo que usted como hijo pueda aprender de un padre en la fe. ¿Y cuáles son esos consejos? Obviamente esos consejos vienen de la experiencia que los padres en la fe han vivido, que en un momento determinado vienen a nosotros en forma de consejo. A veces son consejos tan sutiles y tan sencillos que parecen no ser importantes. Mi hijo, no vaya por ahí. Como se lo decía Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí. Me imagino que habrían otros que también estaban hablando, como hay muchos en el internet que están hablando. Yo no me vendo como el mejor predicador, pero sí declaro la experiencia que Dios me ha hecho vivir y únicamente y humildemente comparto lo que aprendí de ella, con la intención de que los hijos puedan entender y recibir estos consejos y de esa manera sean
sabios. O sea, te evites el tener que pasar por una mala experiencia oyendo el consejo de tu padre. Triste es cuando no tenemos uno a quien oír. Triste es la vida de un hijo, de un creyente que tiene un pastor, pero que no tiene un padre. Le predica, pero no está en disposición de aconsejarte. No está dispuesto a oírte. O porque probablemente no ha vivido lo que está predicando. Porque hay predicadores que predicamos sin haber vivido las escrituras que estamos predicando, ¿sabía usted? Hay predicadores que predican prosperidad y no son prósperos. Aceche esa. Hay predicadores que hablan de la restauración matrimonial y nunca han pasado por una crisis matrimonial. ¡Qué tremendo! Hay predicadores de todo tipo, por eso que Pablo al mismo tiempo dice que en los postreros días habrán falsos maestros, falsos profetas, que apartarán a los creyentes de la verdad, porque les predicarán lo que ellos quieren oír. Hay iglesias que no se mueve la gente de ese lugar porque eso es lo que reciben, lo que a ellos les gusta oír. Pero cuando el mensaje cambia de tono, cuando se convierte en un consejo que trata de corregir tu conducta o evitarte las consecuencias de una mala decisión, entonces ya el mensaje deja de ser tan bueno, deja de ser tan atractivo para nosotros. Pero esto es importantísimo que usted lo reconozca porque es lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Sabe cuál es un mensaje para la iglesia en este tiempo? El entender de que si usted no tiene un padre espiritual con quien identificarse como hija o hijo, búsquelo. Si no lo tiene, urgentemente. Entonces, no estoy exaltando a la imagen del padre hombre, estoy hablando de la paternidad que viene de Dios, que es un modelo. Así como el padre y la madre somos una expresión de Dios y Dios intenta por medio de la familia moldear el carácter y conducta de tus hijos, así también el padre tiene la intención de formar y guiar, aconsejar a aquellos que ha recibido como sus hijos. Esto es importante que nosotros reconozcamos esto. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Porque la iglesia está sufriendo de no prestarle atención a la voz que están oyendo. Porque hay muchas voces que se oyen por ahí. Pero uno tiene que ser selectivo. Tiene que discernir la voz que estamos escuchando. No prestar nuestros oídos a cualquier voz que oímos por ahí. Tenemos que orar al Señor y pedirle al Señor dirección. Y después que encontramos, ser fieles a aquel a quien Dios ha puesto en nuestra vida por Padre espiritual. Tenemos que ser fieles. Fiel significa que yo no voy a prestar mis oídos a escuchar a este otro predicador por más elocuente y bueno que sea. Porque tengo un padre que me aconseja, un padre que me guía, un padre que está ahí cuando yo lo llamo y cuando lo necesito, cuando necesito un consejo, ahí lo encuentro. Entonces, ¿por qué razón tendría que ser infiel y abandonar a este padre? Alguien que tome una decisión contraria estará demostrando que nunca lo reconoció como su padre. Porque habemos muchos miembros en la iglesia, pero no todos somos hijos. Nos congregamos por casualidad, porque nos queda cerca, porque por alguna otra razón que sea, pero nunca desarrollamos esa conexión de relación con nuestro pastor como padre en la fe. Decidimos y tomamos decisiones sin consultar para nada. Estamos completamente desconectados en nuestra vida personal, en las cosas que necesitamos verificar y confirmar si verdaderamente provienen de Dios o es que yo me estoy equivocando. Para eso tengo un padre espiritual.
Yo no sé si ustedes están entendiendo esto. Y no me estoy vendiendo como padre espiritual suyo, sino que le estoy diciendo la importancia que tiene tenerlo en la vida. Cuando yo me di cuenta en mi tiempo que no tenía un padre en la fe, descubrí que estaba en un serio peligro. Y oraba al Padre, a nuestro Padre eterno, que me guardase y me guiase, que me guardase de nombrar o llamar Padre a cualquier persona por ahí, que verdaderamente no tuviera esa carga, ese sentir de cuidado sobre mi vida. Porque habemos muchos que nos llamamos ser padres, pero no cuidamos verdaderamente, ni nos preocupamos de nadie, solo por nosotros mismos. Y le pedí dirección para que identificarme con ese padre hasta que el Señor lo envió a este lugar cuando yo menos lo estaba esperando y lo recibí en mi corazón como el enviado de Dios para mi vida, un padre espiritual, y su nombre es Yacer Rivas y vive en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué significa? Significa que tengo a quien oír. Tengo a quien acudir cuando necesito un consejo. Cuando necesito una corrección en la doctrina que estoy enseñando. Es alguien que no me molesta cuando me corrige. Por el contrario, aunque las correcciones siempre duelen, porque él dice que, hijo mío, la disciplina del Señor muchas veces es dura, pero al tiempo produce fruto apacible para salvación. O sea que, oye, a nadie le gusta ser corregido, pero he aprendido por la palabra de Dios que la disciplina duele. Entonces él entristece por un tiempo hasta que produce fruto. Ese fruto es el cambio de carácter, el cambio de mentalidad, el cambio de la idea equivocada que teníamos. Por fin nos amanece y decimos, wow, qué bueno es tener un padre espiritual. Que te pueda decir la palabra como es. Y sobre todo tener la confianza de exponerte a que te diga su opinión. Tenga cuidado cuando le pida opinión a su padre en la fe y le preguntes qué usted cree, cómo estoy, cómo me va, qué me falta. Probablemente no vas a escucharle una alabanza. Probablemente no vas a escuchar lo que creías esperar, oír. Pero yo no quiero un padre solo para que me esté diciendo cosas bonitas, alentándome a aplaudirme lo que estoy haciendo equivocadamente, amado. Yo no necesito un padre para eso tengo al mundo. A gente que verdaderamente me aplaude porque no le interesa mi vida. Al final ellos están en su casa y yo en la mía. Pero yo le estoy preguntando su opinión a alguien que verdaderamente me ha tomado como un hijo. Alguien que se preocupa por mí si no me va bien. Alguien que se atreve a visitarme y llamarme. Ese es un padre espiritual, ese es un padre en la fe. Pero también ese mismo padre es un padre que espera ver que los consejos que le da a sus hijos silencio en la casa, voy a leerlo de nuevo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Gloria al Señor. Les hablé lo que es idóneo. Es una persona que reúne las condiciones necesarias y óptimas para una función determinada. La palabra idónea también nos habla del matrimonio, ¿verdad? Una mujer idónea es una persona que tiene las condiciones necesarias para una función determinada. Si usted es esposa o se está preparando para ser esposa de algún hombre, sepa que usted es, según la Biblia, el diseño, la ayuda idónea de ese hombre. Eso significa que la palabra idónea es que reúne las condiciones
necesarias y óptimas para una función. ¿Cuál es esa función de la esposa idónea hacia un esposo? Tener, dice, condiciones necesarias. Yo no sé cuáles serán esas condiciones, porque yo, si no conozco a tu esposo, mucho menos voy a saber lo que tú necesitas. Esto es un misterio. Muchas veces no conocemos la realidad de las cosas, por lo tanto no podemos aconsejar, porque muchas veces venimos solas a las congregaciones y no sabemos por qué el marido no viene. Hasta que por fin llega el marido y nos dice: lo que pasa, pastor, es que usted no conoce a mi esposa. Esa mujer es una que allá en la iglesia tiene una forma, pero aquí en mi casa es una completamente diferente. Aquí han habido gente que han dicho: el día que mi mujer se convierta, yo vengo a la iglesia. Santo, aleluya. Yo digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que estamos demandando? ¿Qué es lo que estamos esperando? Es que la palabra idónea es una palabra que pesa. Pesa muchísimo. Yo le podría hablar de mi relación, que es lo único que por experiencia conozco que es idóneo, porque mi esposa es idónea para mí. Todos los días encuentro algo idóneo en mi esposa y comprendo por qué. Finalmente Dios me la puso en el camino y me dijo: esta es, aunque yo muchas veces mi mente estaba loca pensando en otra cosa, pero finalmente, gracias a su gracia, que me dio lo que no me merecía. ¿Cuántos aplauden su nombre? Amado, y esto fue tremendo. Reconozco la idoneidad de mi esposa. Llego a la habitación descontento, sin razón, incómodo, pero en esa intimidad de mi habitación, ella me comprende, me escucha, me soporta, me entiende y sobre todo tiene la virtud de cambiar mi estado de ánimo. Después de estar aburrido, de momento estoy silbando en la bañera. Idónea. Eso es ser idóneo. ¿Ha conocido usted esa habilidad de poder cambiar el ánimo de una persona de coraje a estar contento y tranquilo? Eso se llama la esposa idónea, que necesita, ¿verdad?, su masajito, su aceitico, su perfumito en el ambiente. ¿Cuántas cosas no tiene la mujer idónea para ser idónea de su marido? Yo no sé cuál es la asignación suya, ni conozco el carácter de su marido, pero usted, su función y su deber es aprender a ser idóneo. Ser idóneo. También en el ministerio. Para servirle a Dios hay que ser idóneo y fiel. Dice aquí que debemos ser idóneos, testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Wow. Para enseñar también a otros. Aquí hay una lista interminable de consejos. Estamos hablando solo del versículo 2. Pero si usted puede leer, hay muchísimos consejos que este apóstol le da a su hijo en la fe que son poderosísimos y podríamos hacer una conferencia de cada versículo de esto. Porque si hay algo que nosotros necesitamos oír en la iglesia, es a reconocer que Dios ha diseñado la iglesia con una estructura de familia, con un diseño de familia, no de ovejas, ni de corral de ovejas, sino de familia, de una casa donde hay un padre, hay un techo, hay una comunidad de familia, de hermanos. Es un diseño diferente. En un tiempo las ilustraciones de ovejas nos ayudaron a entender al pastor de las ovejas, no a la oveja. Porque una oveja no sabe nada. Una oveja solo hace lo que se le dirige a hacer. El que le trate a usted como una oveja, no lo está tratando como a un hijo. Pero el que le trata como a hijo, no le va a tratar como oveja. ¿Quién es una oveja y quién es un hijo? Una oveja es el que aprende a obedecer las instrucciones que se le dan.
pero a un hijo es al que se le forma, se le da un criterio, un carácter y una formación para razonar y actuar conforme al propósito de Dios para su vida. Es uno que no obedece por instrucción, obedece por naturaleza. Sabe quién es, sabe que es un hijo y por lo tanto como hijo sabe cuál es su función en la familia. Alabado sea Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Estamos casi terminando. Entonces, ¿con quién nos identificamos hoy? Con un padre. Un padre. Hay pastores buenos, buenísimos. Pero yo he conocido pastores que no lo puedo llamar porque nunca me dieron su número de teléfono. Yo no sé si usted ha conocido alguno, pero yo he conocido gente que no se le podía llamar sino hacer un appointment en la iglesia para hablar con el pastor. ¿Para cuándo? Bueno, dentro de 2 o 3 semanas hay un appointment el día jueves. Usted puede venir el jueves como a las 3, pero yo trabajo, es el que hay. ¿Será así, papá? El padre que yo conozco, que proviene del cielo, él dice, oye, cuando quieras hablar con tu papá, entra a tu aposento, aleluya, y ahí en lo íntimo, tu padre que oye en lo íntimo estará contigo. Ese modelo de paternidad es el modelo de paternidad que debemos tener nosotros siempre, ser asequibles a la necesidad de nuestros hijos. Pero hay hijos que no buscan a sus padres. No los buscamos. Yo aconsejo que es un error. Lo primero que puede ocurrir es sorprenderte que cuando te amanezca, la importancia que tiene un padre y le busques, tu padre terrenal habrá partido con el Señor. O no esté dispuesto o en condiciones para aconsejarte. Bienaventurados los que tenemos un padre en este momento que no para molestar, sino para decirle, padre, mire, yo tengo una necesidad, cuando usted tenga un chance me llama. Tenemos que hablar. Yo quiero pedirle un consejo. ¿Qué hago? ¿Lo que estoy haciendo está bien? ¿No está bien? O sencillamente para tomarnos un café, un desayuno. Porque en ese tiempo de intimidad y de comunión se hablan muchas cosas. Uno aprende a conocer a la persona, no solo al pastor, sino a la persona que te está predicando. Eso es importantísimo para poder identificarnos con aquellos que entendemos han sido puestos por Dios en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Y voy a seguir fiel a estos versículos, fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué estamos enseñando o qué vamos a enseñar cuando nos toque hacerlo? Bueno, Pablo le decía a Timoteo, no enseñes cualquier doctrina. Enseña lo que tú has visto de mí. Y esto es importante. Para mí lo es. Porque yo tengo que aprender lo que habla mi padre en la fe. Mi padre espiritual lo tengo que oír. Y lo practico no solo porque predica bien, sino porque lo conozco y conozco su vida personal. Y sé que lo que está hablando no son solo palabrería. Esto es importante. Saber que tu padre espiritual puede modelarte verdaderamente lo que te está enseñando. Para poder seguir oyéndolo. Y esto que forme una imagen correcta de lo que es un padre. Fíjese que Timoteo está siendo aconsejado. Muchísimas maneras. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Para yo predicar como predica mi pastor, mi padre en la fe, ¿sabe qué es lo que yo tengo que hacer? Oír lo que predica. Qué inútil, qué vano fuera tratar de predicar
No imitándolo en el tono de voz ni en el estilo, sino en el mensaje. Yo no predico como Yacer, ni tengo el estilo de Yacer para predicar. Yo tengo mi estilo, bendito sea el Señor, que Dios a cada uno de nosotros nos dio un estilo particular para que cada uno, conforme a la gracia que hemos recibido, así impartamos la multiforme gracia de Dios en nuestra vida. No queremos ser imitadores del estilo de predicar. Queremos ser imitadores de la enseñanza, de la doctrina y del mensaje. Y ese mensaje tengo que oírlo, porque entonces no podría tener el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje que mi padre en la fe predica? Cristo es el fundamento y el centro de todo. Es el fundamento de la fe, de la iglesia, de nuestra vida, de matrimonio. Cristo es el centro de todo. Entonces yo, como hijo espiritual en la fe de mi padre, Yacer, tengo que predicar a Cristo. Aleluya. Porque quiero parecerme a Él. No porque yo quiera, sino porque la Biblia me enseña a que si yo soy su hijo, tengo que oír lo que Él predica. Y yo tomo ahora mismo los oídos atentos a lo que estoy diciendo, que se le grabe. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también. Para enseñar también, no solo para oír, sino para enseñar también. Yo con todo esto dicho, creo que nosotros, ustedes y yo, estamos llamados a ser aquella generación de creyentes que es en donde la gracia y el propósito de Dios eterno ha sido depositada. Nosotros somos los portadores de la palabra de Dios, del propósito de Dios, y estamos para dispensar en este tiempo, en esta estación del nuevo pacto, el propósito eterno de Dios a esta nueva generación que se está perdiendo sin Cristo y sin esperanza. ¿Estamos aquí? Entonces nosotros somos los que tenemos que aprender y ponerle atención a lo que estamos oyendo para procurar enseñar lo mismo. ¿Cuál es el deseo de un predicador, de un padre en la fe? Que sus hijos tengan el mismo mensaje. No el mensaje que escucharon en otra estación de su vida. No el mensaje que escucharon en el internet. No el mensaje que escucharon en el YouTube. El mensaje que está hablando su padre. ¿Cuál es ese mensaje que estamos enseñando y predicando en esta casa por durante ya más de 15 años, amado? ¿Ha cambiado el mensaje? Sigue siendo el mismo. Cristo, el Señor de la iglesia y de nuestras vidas. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Pongámonos de pie, amados, y oremos.